esto no se trata de cuántos años de experiencia tú tengas. Correcto. Sino de qué tipo de formación has recibido. La formación de Goliat, todo fue físico, pero nada de espiritual. Hay una sustancia interna que va por encima de lo que tú ves físicamente. Y este es el problema. Cuando vamos a esta situación de Goliat y David, Goliat se enfocó en lo que físicamente podía ver, pero nunca se enfocó en la sustancia de David. Que es que nuestra tendencia humana siempre nos enfocamos en las capacidades físicas. No importa qué edad tú tengas, usted puede comenzar a hacer la voluntad de Dios siempre cuando tengas la formación correcta. En esta ocasión queremos hablar sobre un tema bien especial para nuestros jóvenes, jóvenes con llamado. Y en esta ocasión yo no estoy solo, estoy con mi amigo y hermano Eric Pacheco. Amén, Dios los bendiga a todos. Eric, ¿cómo te encuentras hoy? Me encuentro bien, gracias al Señor, en victoria. En victoria, qué bueno. Para aquellos que no lo saben, Eric es un amigo mío y él es un ministro también. Él es joven, así como yo. Tenemos los dos, tenemos ministerios que llevamos y manejamos, y es una gran bendición tenerlo aquí una vez en este programa. Eric, ¿cuántos años tú tienes? Bueno, tengo 21 años, aunque parezca que tengo 25, pero tengo 21. 21 años. 21 años de edad. Y he estado en el Evangelio aproximadamente como, mayormente toda mi vida, pero sí hubieron ciertas áreas donde hubieron, esos momentos fríos que no estuve perseverando como se suponía, pero sí he estado la mayoría del tiempo en la iglesia. ¿Y cuántos años tú llevas en el ministerio? Pues mira, mi primera predicación fue a los 5 años. Desde los 5 años comienzo a lo que es la predicación, y comencé aquí en Connecticut, una iglesia en New Britain. Me recuerdo que la mamá de mi hermana fue la que me ayudó. Y desde ese entonces, toda mi niñez, el Señor comienza a trabajar conmigo de una forma que a lo mejor no entendía ese tiempo, porque pues era niño, no tenía todo el conocimiento, no tenía todas las cosas necesarias para yo saber lo que estaba haciendo, pero sí sabía que había un niño dispuesto, un niño que pues quería hacer esto para el Señor, aún no teniendo todas las herramientas que a lo mejor tengo ahora en mi juventud. Y me acuerdo que durante mi niñez el Señor me llevó a diferentes iglesias a través de Puerto Rico. Comencé a predicar en diferentes iglesias pequeñas, iglesias grandes. Dios comenzó a hacer grandes cosas en mí, aún a mi temprana edad. Luego de eso, pues llegó mi teens, como dice uno, comencé a ser un juvenil, y pues los pasos que tomé, las decisiones que tomé no fueron las correctas. En ese entonces pues no habíamos mudado de Puerto Rico de un barrio a otro, y pues como vivía con mis abuelos, pues no teníamos la capacidad de ir a una congregación, y me enfrié, comencé a hacer ciertas cosas que no eran las correctas y paré de predicar. Entonces en el 2017, cuando vuelvo hasta acá, el Señor pues pone esa llama, ese fuego nuevamente, y comienza a adiestrarme, enseñarme. Y ya desde el 2018 hacia acá pues hemos comenzado predicando fuertemente, capacitándonos cada día más para traer un mensaje completo y eficaz para las vidas que vamos a estar impactando en cualquier lugar que vayamos. Okay. ¿Y cuándo fue que recibiste el llamado? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, aún como yo empecé como niño, no había recibido el llamado hasta que un día, me recuerdo que estábamos en una iglesia en Ceiba, la Iglesia Evangélica Unida en Ceiba, y la pastora... En Puerto Rico. En Puerto Rico, la pastora Tita, el nombre es Tita, ella estaba entregando unos papeles, ¿verdad? Unos papeles blancos, y ella está diciendo que este papel blanco lo veamos como lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y me recuerdo tan claro como si fuera hoy, que yo, como un niño dispuesto a hacer la voluntad de Dios, fui y cogí el papel. Y aunque no sabía lo sobrenatural de Dios en aquel entonces, cuando voy de camino a mi silla, comienzo a ver que el papel comienza a tornarse en diferentes manchas de aceite, y comienza a formar el globo, los continentes y los puntos exactos donde yo iba a llegar. Y me recuerdo que eso me impactó tanto, que impactó a toda mi familia, cuando vimos que en el papel estaba el mundo implantado con aceite, los continentes y los puntos donde iba a llegar la palabra del Señor a través de mis labios. Y eso me llamó, eso encendió en mí una llama que realmente me hizo buscar más y me hizo anhelar más
lo que el Señor tenía para mí. Ya cuando estoy en mi tiempo como juvenil, como joven, el Señor utiliza diferentes personas para dejarme saber, hey, te necesito como evangelista, tienes un llamado pastoral, tienes diferentes cosas que quiero hacer contigo. Y pues, pero ese momento me impactó. El momento de mi niñez donde yo vi ese papel que lleno de aceite y con el mundo formado, las naciones puestas ahí, los puntos. Creo que eso fue el día donde realmente yo dije, wow, hay algo más que yo ser un simple niño. Y ese fue el día donde realmente sentí que había algo especial para mi vida de parte del Señor. ¿Tú eras un niño cuando recibiste? Era un niño. Me recuerdo que yo estaba todavía en la escuela, o sea, no tenía la madurez que tengo ahora, me acuerdo. O sea, al ver el papel me impactó y cambió, mi vida completa cambió totalmente y drásticamente al yo ver ese papel con ese continente y con esas naciones y con los puntos ahí en aceite. Fue sobrenatural esa experiencia realmente. Fíjate que no sabía eso, que tú recibiste el llamado desde niño, y es especial porque yo también recibí mi llamado a los 11 años. En el día en el día de mi cumpleaños, cumplí 11 años de edad y yo le pedí a Dios un regalo. Le dije al Señor, Señor, yo quiero un regalo de parte tuya. En esta ocasión no quiero un regalo de parte de mis padres. Y ese día era un jueves, nunca se me olvida, y teníamos un culto de jóvenes en mi iglesia, en la iglesia donde antes yo asistía allá en Nueva York. Y el predicador era un afroamericano. Y cuando llegamos al culto, él predicó y todo eso, el Espíritu Santo se estaba moviendo, y mi mamá me dijo, pasa al frente para que ore por ti. Y yo no quería pasar, pero pasé porque mi mamá me forzó, como quien dice, me empujó. Llegué al altar y él me dijo, esta noche Dios te va a hablar. Wow. Esta noche Dios te va a hablar, Dios te va a visitar y Dios te va a hablar. Y esa noche me acuerdo que yo tenía mucho miedo, que yo no podía dormir. Y mis padres, yo hasta me dormí en el cuarto con mis padres, porque no, o sea, tenía mucho miedo. Iba a ser mi primera experiencia con Dios, y yo estaba como que, ¿cómo lo voy a escuchar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a sentir la experiencia y todo eso? Y yo me acuerdo que yo me acosté y me dormí. Y gracias a Dios que fue a través de un sueño, porque yo estaba esperando, yo soy Jehová. O sea, Sí. Y o sea, a través de un sueño me vi predicando y vidas llegando a los pies de Cristo. Wow. Todo lo que estoy viviendo ahora mismo lo vi a través de ese sueño cuando yo tenía 11 años de edad. Para mí, yo considero este ministerio como un regalo mío, porque yo le pedí a Dios un regalo. Este es un regalo mío. Wow. Así que es una bendición que uno sea llamado y que reciba la confirmación también de parte de Dios de esa manera. Es algo sobrenatural. Y en esta ocasión, pues nosotros queremos hablar con esos jóvenes que están pasando ahora mismo por muchas dudas y tienen muchas responsabilidades y que quieren saber qué pueden hacer para ejercer el llamado que tienen ahora mismo. Y queremos enfocarnos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 a 16. Que dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Escucha la instrucción aquí. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de mis manos del prevístero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y mira lo que dice aquí el del verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y es impresionante porque el verso, este texto que Pablo escribe a Timoteo empieza diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud. He recibido muchos mensajes de parte de jóvenes, Eric, que me han
dicho, o sea, que han recibido críticas o tienen personas a su alrededor que dudan de su llamado y todo eso, o quizás son los únicos que le sirven a Dios en su hogar, que también es un obstáculo, también puede ser un obstáculo para algunos jóvenes que tienen un llamado y quieren ejercer ese llamado. Pero la Biblia dice, ninguno tenga en poco tu juventud. En otras palabras, que nadie te menosprecie por ser joven. Que nadie te menosprecie por ser joven. No tan solo los jóvenes también no tan solo reciben menosprecio a través del exterior, sino también hay menosprecio en su interior. Yes. Jóvenes que tienen duda de sí mismos, jóvenes que tienen duda de su llamado. Y es algo que nosotros podemos ver en historias bíblicas también. Por ejemplo, David. Yeah. David en una ocasión recibió menosprecio de parte de ¿quién? De Goliat. La Biblia dice que cuando Goliat vio que él era joven y de hermoso aparecer, lo menospreció y esperaba que un soldado fuerte lo desafiara y peleara con él, pero apareció David. Un flaco chiquito, quizás que no se esperaban. Se parecía como yo, flaco, lindo, hermoso, chiquito. Sí. Pero Goliat lo menospreció. Él recibió el menosprecio exterior. ¿Cuántos jóvenes hoy en día están pasando por eso? Mucho. ¿Y tú sabes por qué? Porque es que nuestra tendencia humana siempre nos enfocamos en las capacidades físicas. Y nunca entendemos que más de una capacidad física hay un Dios que nos llama y nos empodera dentro. Hay una sustancia interna que va por encima de lo que tú ves físicamente. Y este es el problema. Cuando vamos a esta situación de Goliat y David, Goliat se enfocó en lo que físicamente podía ver, pero nunca se enfocó en la sustancia de David. David que peleaba contra leones y contra osos. David que protegía ovejas. Hay una diferencia cuando... Y lo vemos ahora, lo vemos con nosotros, lo vemos con un montón de personas. O sea, yo soy pastor de jóvenes en mi congregación y esto es algo común internamente, la duda, la decepción, la frustración y aún personas que dicen que la juventud no tiene la capacidad de hacerlo y es que siempre se enfocan en lo exterior, pero nunca se enfocan en la sustancia, en lo que esta persona tuvo que haber pasado para estar donde está y tener lo que tiene. Porque no es lo mismo tú llegar a donde Goliat vacío que llegar a donde Goliat con experiencia. Que hay cosas que la gente no puede verlas porque nos enfocamos en lo que vemos con nuestros ojos naturales. Pero Dios ve en ti algo que nosotros como seres humanos no podemos ver, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver siempre porque lamentablemente estamos en un mundo que lo haces bien o lo haces mal. Siempre va a haber una persona que te va a decir que estás mal, que no se supone, o va a menospreciarte como persona porque no haces lo que ellos hacen o porque no haces o no has llegado a lo que ellos llegaron. Quizás no tienen el mismo recurso que tienen. Correcto. Hay muchas personas que ahora mismo vamos a poner un ejemplo. Hay muchas personas, predicadores adultos que tienen la capacidad de llegar a diferentes masas que a lo mejor un joven tiene. ¿Por qué? Porque si vamos a este mundo tenemos un estereotipo, o sea, categorizamos a los predicadores de acuerdo a esa edad. Un joven no va a traer una palabra de un adulto. Y si supieran que en ocasiones el joven está mucho más preparado y capacitado que un adulto que tiene enseñanzas falsas, predicando en un altar cosas incorrectas. Entonces, eso es lo que estamos viendo actualmente. El mundo ha creado que la iglesia esté aguantado, estancada en un pensar de simplemente categorizar al ministro, categorizar a la persona, categorizar al joven llamado de acuerdo a su edad. Porque la edad tipifica capacidad. Y no, la edad no tipifica capacidad. Porque a un joven, nosotros somos jóvenes. ¿Cuánto tú tienes? Tengo 26. 26, yo tengo 21. ¿Verdad? Y la realidad del caso, y no es para vanagloria, pero traemos un mensaje certero y nos educamos, tenemos educación para traer este mensaje. Creo que la mentalidad de la iglesia tiene que cambiar para que estas posiciones incorrectas de que el menosprecio a la juventud, porque son los que fallan, porque son los débiles, porque no oran, debe de cambiar. Creo que debe cambiar, pero lo vemos, aún lo vemos y lo vamos a seguir viendo hasta que la gente no diga... Ok, enough is enough. Por eso yo digo que esto no se trata de cuántos años de experiencia tú tengas. Correcto. Sino de qué tipo de formación has recibido. Yes. ¿Qué tipo de formación has recibido? La formación de Goliat, todo fue físico, Yes. pero nada de espiritual.
David, él estaba recibiendo formación física, pero también mucho más en lo espiritual. Correcto. Se enfocó en lo espiritual. Yes. Y es algo que yo creo que muchos jóvenes deben de entender. No importa qué edad tú tengas, usted puede comenzar a hacer la voluntad de Dios siempre cuando tengas la formación correcta. Cuando tengas la formación correcta, Sí, señor. y Dios te da la confirmación, ya tú tienes la capacidad para llevar el llamado que Dios te ha dado. Cierto. Pero entonces hay otro problema y es como lo acabamos de mencionar, de la misma manera que nosotros recibimos menosprecio en nuestro exterior de parte de personas, también nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos. Y el menosprecio interior lo tuvo Jeremías. La Biblia dice, Jeremías capítulo 1, versículo 4 a 7, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Pero mira lo que dice el verso 6. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño, o sea, soy muy joven. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, no digas que eres muy joven, no digas que eres muy joven, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Poderoso. Nosotros los jóvenes tenemos muchas dudas y a veces pensamos que somos muy jóvenes para hacer ciertas cosas. Pero si tú supieras que aún en tus debilidades, si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Correcto. Él usa tus debilidades para predicar a otro. Él usa tus debilidades y todas esas cosas que estás pasando ahora mismo, que quizás tú piensas que es un estancamiento, lo usa para motivar y ayudar a otro que se encuentra en necesidad. Él usa tus debilidades para mostrar su perfección. Porque la realidad Él del se caso, perfecciona en mis debilidades. la realidad del caso es que nosotros somos carne y hueso, sangre, está fluyendo por nuestro cuerpo constantemente. No somos ángeles, no tenemos oriela, como se diga, no tenemos alas, no las tenemos. La realidad es que somos seres humanos. En esas debilidades es que podemos reconocer que Él es Dios, que Él es el que nos sustenta correctamente. Mira, ¿sabes? Y esto va a ser un poquito jocoso, pero ¿sabes que en el tabernáculo había una instrucción y era que el sacerdote no podía sudar? Porque si el sumo sacerdote sudaba, tipificaba que él estaba utilizando su propia fuerza y no la fuerza del Espíritu Santo. A veces nos dudamos nosotros mismos porque sudamos más de lo que dependemos del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú dependes del Espíritu Santo de Dios, nosotros estamos certeros y estamos caminando firmemente en lo que Dios nos ha llamado. El diablo va a tirar dardo, el diablo va a poner pensamiento en nuestras mentes, pero está en nosotros entender con qué fuerza nosotros estamos enfrentando cada escenario de nuestras vidas y este ministerio que Dios nos dio. O sea, mucha gente en la palabra, Moisés era tartamudo y él se lo dijo al Señor. Pero que le digo, no, yo soy Jehová quien te mando. O sea, no es lo que tú eres ni lo que tú fuiste. Es lo que Dios es capaz de hacer contigo y lo que tú serás. Esa es la importancia de Dios. Porque todos los hombres de la Biblia tenían una debilidad. Pero todos pueden combinar sus pensamientos en uno. Es que todos dejaron sus debilidades en las manos correctas y en el lugar correcto. Todo está en dejar tus debilidades en el lugar correcto. Todos tenemos una debilidad. Todos tenemos alguna cosa que no somos perfectos en hacer, porque no somos perfectos, pero hemos sido capaces de dejarlo todo en las manos del Señor. Pero si vemos en la Biblia que hay hombres y aún mujeres de Dios que se dudaron, va a pasar ahora. Estas son personas que tuvieron experiencias sobrenaturales, personas que Dios le hablaba ahí cara a cara, profetas que Dios utilizaba fuertemente. ¿Qué tal nosotros? No estamos exentos. Esto va a suceder en nuestras vidas y esto va a pasar. Esto es común en la vida del ser humano porque aún fuera del área eclesiástica, fuera de la iglesia, en nuestros trabajos, nos dudamos, o sea, nos frustramos porque pensamos que no somos capaces de hacer X o Y tarea, pensamos que no somos capaces de fungir ciertas posiciones. No es algo que solamente nos afecta en el área eclesiástico, nos afecta en la área física también. Entonces, si nos afecta en el área física y en el área eclesiástica, no hay un balance, no hay un orden, todo está en que haces todo a mitad, eres inconstante, dices que sí, después dices que no porque tienes miedo. Hay muchas cosas que esta duda o
estas preguntas que tú internamente tienes pueden causar en tu vida. Pero si vemos que Jeremías pasó, nosotros lo vamos a pasar también. O sea, ya la Biblia nos da una antesala de lo que nuestras vidas como seres humanos vamos a acontecer. O sea, creo que nosotros tenemos que, ¿cómo es que se dice? Cut ourselves slack. Porque a veces pensamos que somos imperfectos ay, yo no lo puedo hacer porque tienes esta condición, porque te duda. O sea, como seres humanos va a pasar, pero nuestro corazón, nuestra postura tiene que estar en el lugar correcto para que cuando esto pase lo podemos atender de la forma correcta. Hay un dicho que yo siempre digo que dice: Dios no llama al capacitado, Él capacita al llamado. Correcto. O sea, pues, si vemos el ministerio de Jesús, Jesús no llamó a gente que estaban ya capacitados. Él usó los tiempos que él estaba usando para ministrar y todo eso, Él estaba discipulando a sus discípulos, enseñando, formando, preparándolos, ¿me entiendes? Para que pudieran ejercer su llamado ya cuando Él se vaya para el cielo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que aunque nosotros tengamos debilidades, la Biblia dice, como yo mencioné anteriormente, la Biblia dice: Él se perfecciona, su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Correcto. También la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada imposible para ti. No si lo hay. Dios te llamó, Él te va a capacitar, te va a formar, pero tú tienes una responsabilidad. Yes. Ahora entramos en a lo fuerte. En otro tema, un tema interesante. Nosotros que tenemos llamado, porque muchos jóvenes me han escrito: Josué, ¿qué puedo hacer para ejercer el llamado? Yo tengo el llamado, pero no sé qué hacer. La pregunta es: ¿qué tú estás haciendo para poder ejercer el llamado? ¿Qué tú estás haciendo? Quizás ahora mismo no tienes el recurso que necesitas, porque ese es el otro asunto. La gente espera tener el recurso para comenzar el ministerio. Correcto. Pero el llamado y el ministerio no se cuida o no se busca ya cuando tengas el llamado o el ministerio activo. Se hace antes. Hay una temporada de formación. Yes. Hay una temporada de discipulado y de enseñanza que tenemos que pasar para poder llegar al nivel que Dios quiere llevarnos. Por eso yo llevo meses predicando y hablando sobre el tema de la formación y el discipulado. Jesús le dijo a los discípulos: quédense aquí, quédense en Jerusalén y no se vayan hasta que reciban el Espíritu Santo. Correcto. Jesús dedicó sus años de ministerio, que fueron alrededor de 3 años, sus años de ministerio edificando y formando a sus discípulos para que se preparen para recibir al Espíritu, la manifestación del Espíritu Santo, el empoderamiento del Espíritu Santo, para poder ejercer el llamado. Correcto. Pero Jesús antes de eso les dijo a sus discípulos: quédense siendo discípulos, no se atreven a predicar, no se atreven a salir a ministrar sin recibir primero la formación y luego el encuentro con quien has estado estudiando y escuchando todos estos años. Creo que es una gran responsabilidad que nosotros los jóvenes, especialmente los jóvenes que quizás no están comenzando el ministerio ahora mismo, no están activos en el ministerio. Creo que aunque no estamos activos en el ministerio, tenemos una responsabilidad antes del ministerio para ser responsable con el llamado que Dios nos ha dado, que es buscar formación, buscar discipulado, enseñanza, recibir instrucción para que cuando el tiempo llegue de lanzarnos ya estemos preparados. Yes. ¿Tú sabes cuál es el problema? Y ahora vamos a hacer un paréntesis. ¿Sabes cuál es el problema? Lo que pasa es que tenemos personas desde los altares exhibiendo a personas a posiciones sin fundamento. O sea, tenemos que tener cuidado cuando tenemos este estilo de profeta y comenzamos a profetizarle a los jóvenes. Porque ¿qué pasa? El joven se hace una ilusión. Porque nos ilusionamos. Dios no habla a través de un hombre de Dios. Y vamos rápido a simplemente a comenzar con un micrófono. Y lo que cojo es todo lo puedo en Cristo que me fortalece y predico de eso. ¿Verdad? No profundizo, no me sé el Pentateuco, no he leído los evangelios, no he leído las cartas paulinas, no he leído sobre los profetas menores y los profetas mayores, no he leído nada de la Biblia, pero sí tengo versículos claves. ¿Por qué? Porque alguien me dijo
que yo soy un ministro. Y hay personas que sí, Dios utiliza para decírtelo, pero el factor de que Dios te lo dice ahí no significa que comienza ahí. Como tú dices, hay una preparación. Yo estuve 2 años antes de comenzar a salir afuera y que la gente empezaron a invitarme y comencé a ir a muchos lugares. Tuve 2 años con el que era mi pastor, educándome, aprendiendo de él, porque eso es otra cosa. Ay, Dios mío, fuego. Eso es que ¿qué problema tú me pones estos temas y a mí me da como que, tú sabes, el problema es que en ocasiones nosotros escuchamos más a las personas de afuera que al pastor. Entonces, el pastor es el que está diseñado para darte la corrección y el fundamento correcto. ¿Qué decía ahí? Aprende de la Biblia. Antes de tú exhortar, ¿qué tú vas a exhortar si tú no sabes nada? Let's say que yo tengo una compañía, ¿verdad? Y tú eres un representante de mi compañía. ¿Cómo tú vas a hablar de mi compañía si yo no te he dado a ti las enseñanzas correctas? Y tú no te has tomado la dedicación de sentarte y decir, ¿sabes algo? Oh, mira esto que hacen, mira aquello, mira cómo lo hacen. No podemos hablar porque entonces vamos a inventarnos algo que nunca supimos. Entonces, la realidad del caso es que queremos ministerio, pero no queremos la disciplina. Queremos ministerio y queremos ser jóvenes llamados, pero no tenemos la dedicación. Queremos ser jóvenes llamados, pero no tenemos el balance. Queremos siempre estar afuera, en eventos, pero nunca queremos estar en el lugar secreto. Entonces, si no hay disciplina, si no hay balance, si no hay dedicación a lo que tú estás haciendo, cuando estés en el altar, no vas a poder fluir de la forma correcta, no vas a ser eficaz y lo que vas a terminar siendo, lamentablemente, es un ministerio fallido. Entonces entramos en un sistema de depresión, de soledad, de desánimo, porque ya lo que Dios me habló no fue capaz de ser materializado o no lo hice, pero no fue culpa de Dios. Dios se encarga de anunciarte lo que tú eres. Tú te encargas de prepararte a lo que tú serás. Porque la Biblia está ahí, el recurso está ahí. No tienes que ir, y en ocasiones son buenos, pero tienes que ir por un seminario para tú leer toda la Biblia. La Biblia está ahí, en tu teléfono, en una forma física, audible. Hay diferentes formas, pero creo que la juventud, y esto lo digo, yo tengo 21 años y esto me lo tuve que yo mismo tuve que confrontarme yo mismo y decírmelo a mí mismo. Para nosotros pararnos en un altar o nosotros ser exhortadores de la palabra del Señor, tenemos que saber quién es Jesús. Tenemos que saber qué la palabra nos dice. Tenemos que vivir por la palabra. Ay, Dios mío. Ahí es donde se ponen las cosas fuertes, porque fácil es sacar demonios. Fácil es tú pararte en el altar y decir 2 o 3 profecías. Fácil es inventarte las lenguas. Pero la escritura nadie te la puede inventar. La escritura tú no puedes tratar de inventarte o hacer una historia que no está ahí, porque hay gente que sí estudia, hay gente que sí escucha, hay gente que sí tiene su tiempo dedicado a leer la Biblia. Por lo tanto, es fácil escoger un micrófono y cantar y decir algo está pasando y que todo el mundo por emoción empieza a brincar y a hablar en lengua y soy un ministro ungido. Entonces, pero no somos ministros que traemos la palabra que liberta. Yo te voy a pasar la parte a ti, porque si no aquí sigo hablando y este tema es candente. Jesús tuvo 33 años en la tierra. Correcto. 3 años de ministerio. Fueron más años de capacitación, de formación. Esto lo dijo Emily en el podcast que fue con ella. 33 años en la tierra, pero solamente 3 años de ministerio. Y hoy en día celebramos los años de ministerio. Y no hubo mucha formación, ¿entiendes? Y priorizamos el tiempo ministerial en vez de el tiempo de formación, de capacitación, de formación discipulado. Muchas gracias por compartir este tiempo de edificación conmigo. Si esto ha sido de mucha bendición para tu vida, por favor comparte esto para que sea de mucha edificación a otro. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor suscríbase al canal y también prende la campanita para que usted pueda estar pendiente a cada lanzamiento de este canal de YouTube. También este video está disponible audiblemente en Apple Podcasts y Spotify. Nos veremos en la próxima. Bendiciones.